Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana del día lunes 13 de julio, ya avanzado este mes, ya casi en 15 días, o la mitad del mes. Estamos una vez más en esta hora para exaltar la fidelidad y la grandeza de nuestro Dios y recorrer este capítulo 6 del libro de eh, Lucas. Lucas 6. Le invito a abrir su Biblia. El día sábado concluimos el capítulo 5 de Lucas. Qué maravillosa escritura, hermanos amados, donde hemos ido aprendiendo. Sí, porque al recorrer la palabra del Señor vamos aprendiendo. El día de ayer también tuvimos culto en el lugar de la quebrada. Estuvimos transmitiendo también ese culto. Ese video está en YouTube para que usted lo suba si quiere verlo. Lo comparta también, le dé like. Y si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal para así seguir avanzando en la expansión del reino de Dios y su justicia. Dice aquí mi hermano Manuel Cárdenas, saludamos en el nombre de Jesús, reciba bendiciones mi pastor José Manuel. Gracias mi hermano igualmente, mi hermano Daniel Vergara de la Argentina. Saludos pastor José Pérez en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por los saludos y arrancamos hermanos a el capítulo número 6 del libro de Lucas. Dice en el nombre de Jesús, aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y él le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí tenemos otra confrontación. Aquí se ha pleiteado mucho por mucho tiempo. Perdón, un poquito más. Perdón, con respecto al día sábado, o el día de reposo, el día de descanso, es muy extenso poder explicar si se quebranta o no se quebranta la ley, pero aquí vemos claramente que Jesús concluye diciendo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ocupa la palabra reposo, que se ocupa también como el Shabbat, el Shabbat, el día de descanso. Ahora, pone en énfasis el hambre que tuvo David con los que iban con él, para llegar y entrar, ¿cierto?, a un lugar donde a él no, perdón, para tomar de un lugar esos panes que para él no eran lícitos. Y confronta dos cosas, el hambre contra una provisión. A más de esto, el encuentro que tienen aquí es un día de reposo. Confronta una provisión de que el pan de la proposición no podía tomarlo cualquiera, solamente le era lícito a los sacerdotes. Acá el día de reposo se le vinieron ajustando más leyes
a tal punto de dejarlo que poco menos el hombre no podía moverse en día de reposo. Entonces Jesús dice que, permiso, que Él es el Señor del sábado. Entonces tenemos una confrontación de una necesidad humana y de una prohibición. Confrontadas estas dos situaciones, en cierto evangelio el Señor dice que el sábado, explicándole, fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. O sea, el que tiene la garantía de utilizar el sábado desde el reposo que se le da, se le ordena, es el hombre. Dios le da al hombre el descanso, el reposo. Y por eso que el Señor le dice que el sábado fue creado por causa del hombre, para que el hombre reposase. ¿Qué sucede acá? Hubo una necesidad de satisfacer el hambre, los discípulos recogieron espigas, comieron, y no hay ninguna falta en comer en el día de reposo. Pero las tradiciones de los ancianos habían cerrado este día. Y como dije al principio, a tal punto que el hombre no hiciera nada. Era totalmente condenatorio en la visión que ellos tenían con respecto al descanso, al reposo. Vemos, si analizamos la escritura, y que otro día lo vamos a tomar, los reposos que hay en la escritura. Y que aún el mismo apóstol Pablo dice, falta un reposo. Entonces ahí hay una mala interpretación. Nosotros hoy día en estos tiempos tenemos una religión que son los adventistas, que la lucha, la bandera que ellos tienen es el día sábado, ¿verdad? Y hay una mala, como dije, hay una mala interpretación. Bien, aconteció también en otro día de reposo, fíjese, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y les dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer con Jesús. Nuevamente vemos la confrontación. El día que fue dado para el hombre con una necesidad, ser sano. Está más que claro, hermanos amados. Y voy a poner un ejemplo muy vulgar tal vez. Si a mí se me dio el día de descanso, yo podría hacer de ese día de acuerdo a lo que yo quisiera. Es como cuando tenemos un contrato, ¿cierto?, con alguna empresa y el empresario a usted determina su labor desde una hora hasta cierta hora y de un día hasta cierto día. Ya después de ese día, el empresario no tiene nada que ver con su reposo, con su descanso. El empresario no puede venir a decirle a usted lo que usted haga con el día de descanso. Y esto es lo que Jesús le está queriendo demostrar a estos hombres. Porque ellos con sus leyes, ¿verdad?, quisieron dominar más allá al hombre o queriéndose Dios ellos mismos. Entablaron leyes de este día que fue dado para el hombre. Y Jesús
trataba de razonar con ellos para que entendieran el corazón de la ley. Ellos entendían la letra rígida, pero no entendían el propósito de la letra. Entonces, una vez más se molestaron con Jesús, porque en día de reposo, según ellos, Jesús estaba quebrantando. Pero fíjate la pregunta que te hace. ¿Es lícito en un día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El otro evangelio relata que ellos, ¿cierto? Si el asno se le caía en día de reposo, ellos iban y lo sacaban. Si le caía un hoyo, no escatimaban. Entonces la pregunta es, ¿para ellos tenía más valor un animal que una persona? Para meditar, ¿verdad? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateos, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Esos fueron los 12 discípulos que luego, ¿cierto?, fueron llamados apóstoles, excepto Judas, el traidor. ¿Mm? Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea y de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí está el cumplimiento claramente de lo que se profetizó con respecto al Señor. En Isaías, por ejemplo, que el Espíritu de Dios estaba sobre él, ¿cierto? Y que le había enviado, ¿cierto?, a sanar, a libertar. Y ahí lo vimos en el capítulo pasado, ¿verdad? La labor que Jesús iba a ejecutar para que se demostrase con ellos, con estas señales y estos milagros, que Él era el que había de venir y que en Él estaba cumplida la palabra. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. La justicia de Dios. Estas bienaventuranzas reflejan, hermanos amados, la justicia de Dios. Por eso si nosotros padecemos en este tiempo por causa del Señor, no debemos, hermanos amados, inquietarnos, porque ciertamente Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y aunque todavía no veamos la recompensa, sabemos que esa recompensa llegará. ¿Sí? ¿Estoy para acá? Esa recompensa llegará. Tarde o temprano, esa recompensa será manifiesta a todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Sí, es así. Es una gran verdad. Por eso debemos estar confiados. Dios bendiga a mi hermana María Alejandra. Debemos estar confiados. Hoy día muchos han perdido la convicción, muchos han perdido la fe, que pasa el tiempo o a veces sufren
pruebas, adversidades y pierden la confianza en el Señor. Y esto lo grafica el Señor cuando habla de la siembra. Esa palabra que fue sembrado y cayó al camino, vinieron los pájaros, se la comieron, cayó entre pedregales, y el último, ¿cierto? Dice que cayó en buena tierra. Y esperando siempre que la semilla, la palabra de Dios, caiga en buena tierra para que dé el fruto que Dios requiere de nosotros. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperéis de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Bendito sea su nombre. ¿A qué nos llama esta enseñanza con respecto al amor? A no amarnos nosotros en el sentido humano, que muchas veces se aplica y se aplica mal. Usted tiene que amarse, hermano, a tal punto de ponerse egoísta, de ponerse avaro, de ponerse impersonal, perdón. La diferencia, hermanos amados, entre un verdadero hijo de Dios y un mundano se ve reflejada en nuestras actitudes. No en que vamos mucho, hermanos, eh, eh, porque portemos una escritura, ¿verdad?, en nuestras manos, o porque muchos vamos al culto, al templo, a la casa de oración, sino que se ve reflejada en los frutos. Dios demanda del hombre frutos y aquí humanamente te dice, pero ¿cómo yo voy a orar por aquel que me calumnia? ¿Cómo yo voy a poner la mejilla? ¿Cómo yo, en otro evangelio dice que si te obligan a llevar una milla, que era una ley, ¿verdad? Llévale dos. Y llévala con contentamiento, con gozo. Y al que te hace mal, hácele bien. Nosotros los cristianos no podemos pagar mal por mal, ni mal por bien. Amén. Si nos hace un mal, nosotros pagamos con bien, así como fue Cristo. Cristo nos enseñó, nos dejó ejemplo. Se ha perdido esa raíz en el Evangelio, en los hermanos, esa convicción, esa seguridad. Y volvimos al tiempo antiguo en que ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué ha sucedido? Hemos dejado que el Espíritu Santo ya no opere en nosotros. Hemos resistido al Espíritu, porque de esta manera, cuando nosotros somos desobedientes, hermanos amados, resistimos al Espíritu, a ese Espíritu que Dios nos dio. Así como Israel resistió la palabra. Y la palabra es Espíritu. Entonces aquí están las enseñanzas que demuestran, escuche bien, que demuestran que realmente somos hijos de Dios. Si tenemos un jefe que no nos agrada mucho o es desagradable, debemos cumplir igual, de igual manera. No trabajar al ojo del amo, sino trabajar como para el Señor. Todas las cosas debemos hacerlas como para el Señor. Y esto asombrará a muchos. Sí,
Gracias, mi hermano, se ha enfriado el amor. Ese amor que Dios depositó se ha ido enfriando. Pero el culpable no es Dios. El culpable no es Dios. El culpable somos nosotros, que hemos ido perdiendo con el tiempo. Antes nos abofeteaban y orábamos. Hoy día somos como los Boneyes, que descienda fuego sobre el enemigo. No, hermano, no. Aquí está la máxima que el Señor pone para nuestra vida. Así como queréis que los hombres sean con ustedes darle ese ejemplo. Ustedes, la iglesia, debe dar un ejemplo de comportamiento, de respuesta a alguna adversidad. Nosotros somos los responsables, hermanos amados. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os lo dará medida buena, apretada y remecida, rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Para meditar, para meditar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Nos está refiriendo al mismo juicio que aplica Pablo, por ejemplo, en una de las cartas, que debemos juzgar todas las cosas en un sentido, porque después el mismo Cristo también dice, juzgad con justo juicio. ¿Mm? Con justo juicio. Ahora, todas estas enseñanzas que el Señor, eh, valga la redundancia, enseña, ¿benefician a quién? ¿A Dios? No. Y esto es lo que debemos entender. Ah, no, yo soy hijo de Dios, debo comportarme de esta manera. Y con esto beneficio a Dios. No, 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 no. Nos beneficiamos nosotros, hermanos amados. Cada uno de nosotros se beneficia. Y aunque no veamos fruto en un principio, como dije antes, la justicia de Dios no se tarda. Ahora voy a concluir aquí para mañana retomar por la hora. ¿Saben qué se basa esto? Mi hermano, en el amor. ¿Por qué la base y el fundamento de nuestra fe es el amor? Piense un momento. Lo quiero hacer meditar. Usted sabe el juicio, el pago, la retribución que hay después de la vida, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos. Vida eterna para los que hicieron bien, condenación para los que hicieron mal, ¿verdad? Ahora, si el amor de Dios, escuche bien, está en usted y está en mí, conociendo la situación final de cada ser humano, de cada persona, honestamente, con el corazón, ¿a usted le gustaría que un hombre, una mujer, hermano, llegase a ese lugar de condenación? ¿Se alegraría? Porque Jesús no se alegró, se compadeció. ¿Me está entendiendo, verdad? Usted tiene una disputa con alguien, un hermano, un amigo, un compañero de trabajo. ¿Te le gustaría que esa persona se sentiría contento que esa persona llegase al lugar de tormento? Sabiendo usted y yo que esa persona jamás va a salir de ese lugar. Que el Señor nos ayude. El corazón de Dios debe estar en nuestros corazones. Por eso que cuando a Jesús lo maldecían, Él bendecía. Oró
detractores, aunque ellos eran rebeldes, como nosotros, pero él oró por sus detractores. ¿Y sabe cómo él ora? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso es que cuando los Borgia, los cuales él les puso hijos del trueno, él, llegaron a Samaria y no fueron recibidos. Ellos dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? El Señor les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Uno de ellos, llamado Juan, escribe 3 cartas donde habla del amor, cómo cambió su manera de pensar, cómo Jesús cambió su manera de pensar. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos, nos pilló el tiempo. Mañana, martes, continuamos, si Dios así lo permite, con los otros versículos para que podamos entender claramente estos 49 versículos del capítulo 6, que son más profundos, que se requiere más tiempo para poder profundizar y crear así un despertar, romper esa frialdad que dice mi hermano en nuestros corazones y volver a despertar el amor que había al principio, cuando amábamos a todo el mundo. Sí, no amamos lo que el mundo hace, no, lo rechazamos, sí, pero tenemos que recordar que nosotros venimos de aquel lugar, sí, de ahí nos sacó el Señor, de ese mundo. Que el Señor Jesús le bendiga y le guarde en esta mañana de día lunes. No se olvide de compartir el programa, dale like y así nos permite seguir propagando el Evangelio. Si tiene algún comentario, envíelo, para que juntos razonemos a la luz de la palabra y podamos también echar nuestro camino, poder volver como al principio, sí, como cuando partimos esta carrera. Que el Señor Jesús le bendiga en este día. Bendiciones. Un gran abrazo.